Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre, presenta Mercados Online. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a seguir analizando el tema que tiene que ver con el recorte de la compra de bonos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y sus implicancias. Ya en parte analizado, lo profundizamos junto al economista Alejandro Alarcón. Alejandro, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenas noches, Cristian. Un gusto estar aquí. Igualmente para nosotros. Alejandro, una medida que se sabía que se iba a anunciar, pero no se sabía, o al menos no en esta fecha. Habían dudas. ¿Sorprende que haya sido ahora? No, yo creo que no sorprende porque realmente había una clara comprensión, sobre todo después que leyeron el premio Nobel a Schiller, que el que está detrás de toda esta idea de las burbujas financieras, de que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, no podía seguir comprando activos financieros a una razón de 85 billones de dólares por mes, y era momento de iniciar un tapering, como se llama, ¿no es cierto?, de recorte, 10 billones de dólares menos el próximo mes. Y es una señal clara que los activos van a empezar a suavizar su crecimiento de precios o, visto de otra manera, van a bajar de precio los activos financieros. Sin embargo, 10 mil millones de dólares no es una cifra en relación a lo que se va a seguir comprando muy potente, ¿o me equivoco? No, tiene un efecto acotado, es una medida moderada, pero sin duda es una señal. Es una señal porque es la primera medida que se toma de recorte después de 5 años. Coincide con la llegada a 7% del desempleo en Estados Unidos, que también llegó a 7% después de 5 años. Por lo tanto, es una medida moderada, pero que va a empezar a tener efecto porque es el inicio, yo creo, de una saga larga, probablemente. No se ha definido la fecha en que se va a llegar a cero nuevamente, pero probablemente durante el año 2014 vamos a tener... Se dice que hacia final de 2014. Se dice, pero no se sabe, porque esto va muy amarrado con el impacto que va a tener la política fiscal durante el año 2014 en Estados Unidos. Nuevamente habían voces que daban cuenta nuevamente de problemas, de turbulencia entre Obama del Parlamento, después que se había llegado a un acuerdo. Pero sin embargo, las estimaciones que hay es que el impacto sobre el Producto Interno Bruto de Estados Unidos de los recortes fiscales, que lo están chuteando para adelante, como decimos, están cambiando, no cortar gastos fiscales en el año 2014, sin embargo cortar del 2015 adelante, por lo tanto... Mientras se siguen endeudando. Claro, exacto, claro. Pero el impacto va a ser 0,5. El impacto del año pasado, perdón, de este año, fue 1,5, o sea, 3 veces el impacto que va a tener el próximo año. Por lo tanto, bajo ese escenario, parece consecuente que la política fiscal la política monetaria se empiece a suavizar en Estados Unidos. Son sólidas las bases en términos de que, claro, se hablaba de que el desempleo llegara a niveles, bueno, en un principio de 6.5, ahora 7%, pero el resto de las cifras no son tan sólidas como para sostener que la economía americana se ha recuperado completamente. De hecho, la Fed en su mismo informe sostiene que si es necesario se vuelven a comprar de nuevo. Bueno, claro, ha sido una recuperación muy lenta, pero yo tengo que decir que una de las grandes variables que ha ayudado a la recuperación de Estados Unidos ha sido la ganancia de eficiencia de la productividad. Es impresionante cómo Estados Unidos, con más eficiencia, con mayor productividad total de factores, que es lo que nos falta aquí en Chile precisamente, ha podido superar esta etapa y hay una parte importante del crecimiento que se explica por eso, por eficiencia. Y por lo tanto yo creo que sí está consolidada la recuperación a tasas moderadas, pero vamos a tener un Estados Unidos creciendo sobre el 2% el año pasado. Este año va a crecer menos del 2% y por lo tanto esperaría más medidas de mitigación de la expansión monetaria. Ahora en Chile, ¿es el tipo de cambio y en la tasa de interés los efectos inmediatos? Bueno, la tasa de interés va a seguir bajando porque es lo que hemos tenido nosotros en la práctica, un hard landing, un aterrizaje duro. Pasamos de tener crecimiento del 6% y vamos a tener el próximo año un 3,5%. Yo me la he jugado por esa tasa de crecimiento y va a andar muy cerca de eso. Y por lo tanto va a continuar una política monetaria expansiva. El Banco Central tomó una pausa en el mes de diciembre, pero en enero es prácticamente seguro que va a recortar 25 puntos más y vamos a llegar al 4% antes del fin del primer semestre. Y junto con eso ya tenemos impacto en el tipo de cambio, está flotando cerca de los 530, como lo señalamos aquí en entrevistas anteriores, y probablemente al final del primer semestre del año 2014 podríamos llegar a los 550. Una recuperación en el escenario internacional y en los países desarrollados ha significado, y ya hemos visto también estadísticas de la fuga de capitales. ¿Eso en alguna medida puede afectar la inversión en nuestro país?
No, yo creo que la inversión se guía por factores de más largo plazo. De hecho, la gran diferencia que tenemos con otros países emergentes que han sido afectados por el anuncio del tapering y ahora efectivo, donde ha habido una gran salida de capitales, ha sido que Chile tenía una inversión directa como inversión de capital muy importante. El otro es la cartera, o sea, la compra de acciones y la compra de bonos de los países. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ver con señales de más largo plazo, y no tiene que ver con la velocidad que están tomando los movimientos de capitales, sobre todo los países emergentes. Indonesia, el más notable, la India, ¿no es cierto?, Tailandia, Brasil, ¿no es cierto?, que han tenido salida de capital importante y han debido subir la tasa de interés para proteger su moneda. ¿En qué medida puede significar un peligro para nuestra economía que se recorten estos estímulos con montos mucho más altos? Hoy día escuchamos al ministro Felipe Larraín que la economía está preparada y todo lo demás, entonces uno se pregunta ¿a qué va esa apreciación? Bueno, yo francamente pienso que es bueno que el tapering haya comenzado, porque en mis oídos resuena muy fuerte la frase del premio Nobel de Bob Shiller, que lo peor que le puede pasar a la comunidad internacional es que haya otra burbuja financiera. Recordemos que la última recesión del año 2008 con la caída de Lehman Brothers la produjo una gran burbuja financiera, cuando explota esta burbuja financiera, y por lo tanto ya no es el tema de la política monetaria expansiva solamente la preocupación por la inflación, que no existe en estos momentos, sino que estas políticas monetarias demasiado expansivas produzcan burbuja financiera, y eso quiere decir precios de los activos sobrevalorados. Cuando esos precios de los activos caen de repente, incluyendo las monedas, se producen grandes devaluaciones y se producen grandes pérdidas de riqueza. Y eso hace bajar la actividad. La gente sigue el efecto riqueza. Cuando la gente se siente menos rica, consume menos y baja la actividad violentamente. Finalmente, Alejandro, en los mercados ya está asumido, siempre se dice que se adelantan los mercados bursátiles a los hechos que vienen. ¿Ya tienen asumido este recorte y lo proyectado ayer por la Fed? Yo creo que en parte está asumido, pero no totalmente, porque en Estados Unidos, que es donde se origina el efecto, siempre va a haber incertidumbre respecto a cuál va a ser el recorrido de la política fiscal y cuán buena es la recuperación. Por lo tanto, parte está asumido y yo creo que en ese sentido es una buena señal, y que sea suave esto, que sean 10 billones, después habrán otros 10 y así sucesivamente hasta que se desaparezca este verdadero subsidio al precio de los activos financieros, cuando un banco central tan importante como la Reserva Federal está inflando el sistema, comprando activos financieros a tasas muy importantes. Sí. Ok, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Esta noche con nosotros el economista Alejandro Alarcón, analizando las implicancias también de esta decisión de la Fed. Nosotros pasamos a revisar los resultados bursátiles de la jornada. En el continente asiático las bolsas cerraron con resultados mixtos, ya lo decía ayer, los inversionistas japoneses se desvincularon en cuanto a la decisión de la Fed y hoy día lo demuestra en el resultado de ayer y hoy día también con un incremento de 1.74. Dispar fue hacia lo positivo las reacciones en las bolsas europeas que cerraron con fuertes avances tras el recorte de estímulos. El mercado lo tomó bien, sobre todo por esta cantidad menor de recorte en la compra de bonos de 10.000 millones de dólares. Vamos a ver lo que ocurrió con el IPSA, subió 0.41%, la acción más transada NX, el sector con mayores pérdidas la banca, pero recordemos que hoy día la acción de Corbanca estuvo suspendida al alcanzar el 16% de incrementos. La normativa dice que cuando supera el 10% sin un hecho concreto, hay especulación obviamente que ya se llegó a un acuerdo entre Corbanca e Itaú por la adquisición y el control del 51%, pero sin un hecho concreto esto se tiene que suspender, y así fue. El Dow Jones de manera plana durante la jornada, después en un máximo histórico, incremento casi el 2% de la jornada de ayer. El precio del dólar, el tipo de cambio reflejó lo que pasó ayer en la Fed y hoy día subió 3.1%, superó los 530 pesos en su cotización. El cobre bajó 0.16, 3.27 y el euro subió y se cotizó en 7.26.8. Y con esto llegamos al fin de nuestro programa. Gracias por su compañía. Nos vemos mañana. 13C, con el auspicio de Euroamérica Mundo Financiero. Un buen consejo siempre presentó Mercados Online.